SER Podcast. Y en esta lucha, entre los hombres que mataron, si es que alguna vez conocieron el entusiasmo, y aquellos en quienes la fe morirá con nuestra existencia, el triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Continuamos en SER Historia y escuchábamos la voz de Niceto Alcalá Zamora. Él va a ser el protagonista de los próximos minutos aquí en SER Historia, presidente de la República, que murió en el exilio, en Argentina, ¿no? En Buenos Aires creo que fue. Estaba hablando ahora un poco de memoria. Y es uno de los personajes clave, ¿no? Tristemente se le ha querido dejar en un segundo plano en ocasiones, pero yo creo que es un personaje clave para entender la transición que hubo desde la monarquía a la república y lo que vino después, porque ahora hablaremos con nuestro invitado. Él supo navegar en todo tipo de aguas y en todo tipo y enfrentarse a todo tipo de problemas y de frentes. Javier Arjona, bienvenido a SER Historia. Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Javier Arjona ha publicado con Almuzara Niceto Alcalá Zamora, el hombre que soñó con la República. Él es profesor, me encanta el título, Historia de Occidente en la Universidad Francisco de Vitoria. Javier, lo comentaba yo ahora, ¿no? Él comenzó siendo ministro para Alfonso XIII, luego fue presidente en la República. Algunos pensarán, era un chaquetero, iba de aquí para allá, pero yo creo que más que chaquetero él se amoldó un poco claro, esto puede decir, sí, claro, un chaquetero también se amolda, ¿no? Pero yo creo que lo hacía de buena fe y con honestidad, ¿no? La idea de amoldarse a la realidad que tocaba en aquel momento, ¿no? Es como si, pues claro, la gente que echaba la culpa a Adolfo Suárez luego de que había estado en Falange y había estado no sé qué, digo, bueno, pues gente de mi familia también y no por eso los vamos a poner contra el paredón, es lo que tocaba y ya está, ¿no? O sea, no era ningún chaquetero, yo lo veo así, ¿no? No, en absoluto, era un hombre profundamente honesto, era un hombre de principios, era un hombre muy demócrata. ¿Y qué es lo que sucede? Que él era monárquico cuando nace, su familia... El contexto, lo que pasa, lo que vive, claro. Lo que pasa es que era un liberal también, ¿no? Tenía ese puntito, ¿no? Que vamos a decir que hoy calificaríamos como de una izquierda moderada, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, él entiende que la única forma de volver otra vez a un régimen democrático, estaba suspendida la Constitución de 1876, es a través de una república. Uh-huh. Y no es que se convierta al republicanismo, es que él entiende que es la única solución para que España volviera a la senda constitucional. Uh-huh. ¿Cuál era su formación? ¿Cómo llega él a la política? Bueno, él era un chico superdotado, que acaba la carrera de Derecho con 17 años, que se doctora en Madrid, en la Universidad Central, aquí muy cerquita de los estudios de la cadena SER. Él había nacido en Córdoba. En Priego de Córdoba. Sí. Y su formación es una formación, digamos, es un jurista de reconocido prestigio. A partir de ahí es un hombre también extraordinariamente cultivado, un hombre que forma parte hasta de 3 academias reales, ¿no? La de jurisprudencia, la de la lengua, bueno, en definitiva, es un personaje al que quizá no se le ha reconocido todo ese bagaje intelectual. ¿Y por qué crees que no se le ha reconocido? Yo lo decía antes, al principio, que ha quedado como una especie de segundo plano, pues a la sombra de Azaña, ¿no? De otros políticos que no voy a decir que fueran mejores ni peores, ¿no? Pero el papel de Niceto Alcalá Zamora yo creo que es básico, ¿no? Para entender un poco el paso de la monarquía a la república y casi entenderlo en ese contexto de inicios de la guerra civil, ¿no? Absolutamente. Tú has comentado al principio la figura de Adolfo Suárez. Yo en ocasiones lo comparo un poquito con Adolfo Suárez, puesto que ocupa una posición bastante centrada que, claro, para la época no estaba ni en un lado ni en el otro. Por tanto, cuando acaba la Guerra Civil Española, es denostado por los ganadores de la Guerra Civil y también por los que habían sido sus compañeros más de izquierdas de la República. Es decir, queda en terreno de nadie.
y luego con su orgullo y con su forma de ser va al exilio, como tú has dicho muy bien también, a Argentina, y allí no quiere recibir ningún tipo de ayuda de la República en el exilio, habiendo sido el presidente, ¿no? Es decir, la figura de Alcalá Zamora es un personaje que queda en tierra de nadie, y por eso, digamos, se le ha olvidado un poco. Claro, imagínate, después de 40 años de dictadura franquista, no era un personaje al que le gustara a nadie. Incómodo, ¿eh? Claro, efectivamente. ¿Cómo fue ese tránsito de la monarquía a la república y qué papel desempeñó Niceto Alcalá Zamora en él? Bueno, pues el tránsito, como te decía antes, consiste en el momento en que Primo de Rivera da el golpe de Estado en el año 1923. Alcalá Zamora, vamos a decir que le da un voto de confianza. La España de aquel momento era una España convulsa, muy complicada, con asesinatos en las calles. Pero Niceto había sido ministro. Había sido ministro Alfonso, en dos ocasiones, con Manuel García Prieto, ministro tanto de Fomento como después de guerra. De hecho, curiosamente, conoce y tiene buena amistad con Primo de Rivera. Lo que sucede es que cuando Primo de Rivera, en lugar de venir 90 días para hacer un puñetazo en la mesa y después devolverle los poderes un poco al pueblo, ¿no? Cuando decide quedarse ya por espacio de 7 años con la connivencia del rey Alfonso XIII, es cuando Alcalá Zamora empieza poco a poco a mover los hilos y acabará encabezando, a partir de 1930 sobre todo, lo que conoceremos como un movimiento revolucionario, que no fue demasiada revolución, porque la verdad es que fue un tránsito muy pacífico, pero es el movimiento que encabeza él junto a Miguel Maura. Era un político, yo creo que de grandes miras. En el subtítulo de tu libro, El hombre que soñó con la República, nos lo puede hacer ver también, ¿no? Hoy hay mucha gente que asigna e identifica la República con la izquierda y no tiene absolutamente nada que ver, pero hay mucha gente ignorante, incluso gente de izquierdas, que se abandera, no, somos la República, no, perdona, guapo, en Francia, fíjate, la República y quién está gobernando, ¿no? Y claro, esa idea pues es quizás un poco más global, ¿no? En la mentalidad de Alcalá Zamora, ¿no? Desde luego, somos un país de estereotipos y efectivamente alguien de izquierdas parece que tiene que ser republicano y ser anticlerical, ¿no? Son estas tonterías que parece que nos encasillan. Claro, yo recuerdo una vez, lo he comentado en ocasiones, ¿no? Un reportaje que yo hice para Cuarto Milenio de unos sucesos extraños que sucedían en un lugar de Málaga, los enterramientos que había de gente republicana, del bando republicano. Claro, empezabas a ver ahí el museo que había y eran todo estampitas de la Virgen, crucifijos, no sé qué, y de anticlericales no tenían absolutamente nada y eran republicanos, ¿no? O sea, esas etiquetas absurdas, ¿no? Que se nos han metido muchas veces en la cabeza por medio de historiografía muy tendenciosa también, ¿no? Claro, y Alcalá Zamora, al fin y al cabo, viniendo de ser un hombre de profundas raíces católicas, es que como que no le pegaba, vamos a decir así, ser republicano, ¿verdad? Por eso digo que él llega a ser republicano por un convencimiento político, porque entiende que es la solución más adecuada para España. En el libro haces especial hincapié a esos diarios robados, ¿no? De Niceto Alcalá Zamora. ¿Qué son los diarios? Yo no los conocía de nada. Pues Alcalá Zamora escribe durante, casi desde los primeros momentos en que empieza a entrar en política de alto nivel, escribe unos diarios que cuando estalla la guerra civil él tiene depositados en una caja de caudales en el Banco Credit Lyonnais. Entonces, como él está fuera de España y ya queda exiliado, estaba haciendo un viaje con su familia por el norte de Europa y ya de ahí pasar a Francia y después a Argentina. Pues el gobierno de Azaña lo que hace es expropiar, vamos a decir, incautar esos diarios porque podían resultar incómodos si llegan a ver la luz, ¿no? Entonces, son diarios que desaparecen, se les pierde la pista hasta hace relativamente pocos años, en que misteriosamente pues acaba una llamada hasta Jorge Fernández Coppel, que empieza a establecer contactos y los recupera, ¿no? Entonces son unos diarios muy interesantes porque aportan una información de primera mano del momento en que él escribió todo aquello. Luego él escribió unas memorias posteriormente, ya en el exilio, y en algunas cosas es muy parecido una cosa y otra, ¿verdad? Pero se nota perfectamente que los años que transitan desde el momento en que él escribía
y era protagonista de la actualidad política a esas memorias, hay determinados elementos muy interesantes. Te imagino que sucede con todos, ¿no? No solamente en la política, sino en otras facetas del saber y del pensamiento, va madurando, ¿no? La persona va madurando, y a mí me dicen muchas veces como egiptólogo, oye, pues es que hay un vídeo en YouTube de hace 30 años en donde dices que la pirámide no sé qué y tal. Y bueno, pues eso, yo tenía 30 años, un poco menos, 20 y pico en aquella época, y he cambiado mi forma de pensar, ¿no? Alcalá Zamora también vivió esa madurez. Claro, él también modera bastante su forma de hacer política. Cuando es presidente de la República tiene que tratar de hacer una política o construir una república, de ahí el título del libro, ¿no? El hombre que soñó con la república. Él pretende hacer una república quimérica, una república donde tengan cabida todas las fuerzas políticas, derechas e izquierdas, que sea burguesa, que sea de orden, como la llama él, ¿no? Entonces ese es un poco su sueño, ese es un poco su idea de hacer política. Entonces, claro, cuando se enfrenta a lo que se enfrenta a partir del año 31, es una persona que trata de ser muy moderado, que trata de estar en todos los sitios. Pero ya se sabe que en este país, fundamentalmente, cuando tratas de estar en todos los sitios y no sales correctamente en ninguna foto, pues queda retratado. Yo tengo una buena amiga, no voy a decir quién es, que cuando ha llegado al tope del gobierno, le digo, pero es que antes decías eso, ya, pero es que lo decía porque no estaba en el gobierno. Claro, ¿no? Eso nos ha pasado un poco a todos, no voy a decir quién es, pero es muy seguidora de Ser Historia. No, te puedo poner un ejemplo, fíjate. Con respecto a la cuestión catalana, Alcalá Zamora era un firme defensor del unitarismo en España, ¿no? Entendía la singularidad catalana y vasca, pero hasta cierto punto, ¿no? Cuando es presidente de la República es uno de los principales impulsores del Estatuto catalán, es decir, que tiene ya una perspectiva bastante más amplia de la necesidad de contentar a unos y a otros, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que un político, como el caso de Alcalá Zamora, cambie un poco, ¿no? esa perspectiva al llegar al poder? De como que se ablandan o se hacen un poco más populistas, o no sé, ¿cuál es la razón? Que puede ser en ese contexto de la década de 1930, claro. Bueno, yo creo que alcanza la más alta magistratura del Estado, según le confiere la Constitución del 31, es una figura importante, vamos a decir que tiene incluso más prebendas que las que hoy tendría nuestro jefe de Estado, el rey, ¿verdad? Y bueno, desde esa plataforma él trata de hacer este equilibrio lo más taimado posible, ¿no? Y un poco por ese motivo muestra esa faceta moderada. Uh-huh. ¿Y él cómo vio ya desde el exilio lo que estaba sucediendo en España? Con mucha tristeza. Él escribe muchísimo en el exilio y bueno, pues con tristeza. Y además, fíjate qué casualidad, porque él era consuegro de Queipo de Llano, puesto que su hijo Niceto, el primogénito, se casó con la hija de Queipo de Llano, hasta tal punto de que Queipo de Llano, claro, una de las manos derechas de Franco, incluso aboga porque pueda volver a España, ¿verdad? Y Franco incluso está hasta de acuerdo, dice, bueno, ya han pasado los años, ya no es tan importante, pero es Alcalá Zamora el que dice, yo no puedo volver a una España donde no haya democracia, ¿no? Y se queda en el exilio y fallece el pobre en el exilio, además, vamos a decir que con bastante escasez de recursos, puesto que es un hombre que no se llevó un céntimo de España, y lo único que consiguió para sobrevivir es escribir artículos en distintas revistas, en distintos periódicos, que es lo que hizo durante todo ese tiempo. En definitiva, con mucha tristeza, mucha añoranza de lo que había sucedido en la Guerra Civil y de que España no tenía pues ese modelo democrático que él soñó. ¿Y cómo le vieron sus compañeros de...? Bueno, ya hemos escuchado, ¿no?, que Azaña pues escondió esos diarios. ¿De qué tenía miedo Azaña? Bueno, no es que tuviera miedo a Alcalá. Hombre, cuando lo escondes por algo, lo metes en una caja fuerte es por algo. Azaña siempre quiso tener el puesto de Alcalá Zamora, ¿no? Lo conseguirá en el año 36, cuando destituyen precisamente a Alcalá Zamora en una maniobra un tanto rocambolesca, ¿no?
agarrándose al artículo 81 de la Constitución, que estaba cogido con pinzas, ¿no? Y según explican todos los juristas, pues fue un auténtico barrabasada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinión tenía de Alcalá Zamora? En general, sus coetáneos piensan de él que es un tipo muy inteligente, que es una muy buena persona, pero algunos de ellos consideran que no estaba a la altura, que, bueno, pues que quizá no era la persona adecuada. No entendían que un republicano pudiera tener esas raíces católicas, esas raíces conservadoras, ¿no? Bueno, fue un poco lo que le perdió en la memoria, ¿no? Claro, un poco ya en aquella época, en la década de los años 30, quizás existían de una forma muy, muy sólida, ¿no? Esas etiquetas, ¿no? Si eres republicano no puedes ser tal, y si eres de derechas no puedes ser tal o cual, ¿no? Y la figura de Niceto Alcalá Zamora, pues bueno, pues lo extraño es pensar cómo llega él hasta ahí. Si no le vieron venir, que era tan buena gente, o sea, que iba... Pues esa es una buenísima pregunta, Nacho, porque precisamente es un parte del kit de la cuestión. ¿Cómo es posible que Alcalá Zamora, con esas raíces y esa tradición, fuera el que encabezara la llegada de la Segunda República? Porque él es el que encabeza junto a Maura, a Miguel Maura, el hijo de don Antonio Maura, sí, esta llegada. Y es un político conservador. Entonces también hay aquí una falsa prensa, ¿no?, hacia quién trae la República a España, una izquierda anticlerical. No, esa izquierda no existe en 1930, no existe en absoluto. Llegará como consecuencia de que la República ya sea proclamada, y para las primeras elecciones sí que está ya presente, ¿verdad? Pero él, fíjate lo curioso, es el que trae con esa política más conservadora esa república que él pensaba que era tan necesaria para España. Es una figura fascinante. Ya para ir acabando, Javier Arjona, autor de este libro, Niceto Alcalá Zamora, el hombre que soñó con la República. Acabas de publicar este libro con Almuzara, pero ¿cuál es el recuerdo que queda de este personaje tan importante en la política, especialmente en sus correligionarios, es decir, la gente que defiende, ¿no?, la República y la izquierda, que podríamos decir son los que más afines están a sus ideas, pero también él era muy afín, ¿no?, a ideas de otros partidos, ¿no?, de la derecha? ¿Cómo se le ve en la actualidad? Pues yo creo que poco a poco en la actualidad el personaje ya va recobrando el brillo que debió de tener. Es un personaje que lamentablemente habría estado pues un poquito olvidado por parte de todos, y sí que poco a poco, a partir de la transición española, sí han empezado a publicarse algunas cosas, ¿no?, que le han puesto en valor, y muchos políticos que yo he leído, pues tanto de derechas como de izquierdas, han ensalzado un poco todo lo que él trató de hacer, pero le ha costado mucho trabajo recobrar un poco, desde luego muchísimos años después de muerto, ese brillo que yo creo que siempre debió tener. Era una buena persona, era un personaje clave, como tú dices, para entender esa España complicada de los años 30, y bueno, pues por suerte poco a poco le vamos conociendo un poquito más. Lo conocemos un poco más gracias a tu libro, Niceto Alcalá Zamora. Yo le decía antes a nuestro invitado Javier, yo cuando era pequeño y escuchaba el nombre de Niceto Alcalá Zamora creía que era Aniceto. Y es que no, lo tengo grabado una vez en Valladolid, en el Corte Inglés, era yo creo, veo un libro, Niceto, digo, no, jorobes, que es Niceto, yo creí que era Aniceto. No, Niceto Alcalá Zamora, el hombre que soñó con la República, publicado por Almuzara. Javier Arjona, profesor de Historia de Occidente de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros, Nacho, un placer. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.